tema que estamos tratando, o que es el título de este tema, es interculturalidades. No hemos puesto interculturalidad, hemos puesto interculturalidades en plural, ¿no? Y el conversatorio tiene por título Deconstruyendo paradigmas coloniales. Entonces, con esa orientación es que vamos a tratar el tema. Hace algunos años escuché a un profesor que regresaba a Puno luego de una estadía en la Universidad Intercultural de la Amazonía, porque para su información creo que hay 3 universidades interculturales en el país, y que había recolectado, él contaba en una disertación, había recolectado como 40 definiciones de interculturalidad. Y entonces, tratando de organizarme para plantear el tema, decidí acogerme al título de estos conversatorios, que se llama Deconstruyendo paradigmas hegemónicos. Y entonces pretendo trabajar un poco con ustedes el tema de esta fecha, interculturalidad. O sea, vamos a ir deconstruyendo. Entonces, el término está compuesto por inter y culturalidad, ¿no? O cultura. Inter, entonces, vamos a ver qué significa inter. Inter es un prefijo, según el diccionario, que es lo que todos conocemos. Nadie puede decir de que no ha visto el diccionario o que está fuera de su alcance. Entonces, según el diccionario, inter es un prefijo que significa entre o en medio de, y también entre varios. Indica en realidad relación, porque si dice entre no va a ser entre uno mismo, ¿no? Entonces indica relación porque hay mínimamente 2, ¿no? Al denotar una acción o posición, que es algo concreto, supuse que en los demás idiomas existirían palabras que tuvieran el mismo significado. Y así fue, hasta en quechua y en aymara. Entré al traductor de Google y puse todos los idiomas, inter en todos los idiomas, para ver cómo era, si se expresaba o se escuchaba lo mismo, o si parecía en la forma de escribir. Y también comencé a buscar en quechua y aymara, en los diccionarios que más o menos están colgados en la red, y había la palabra inter en casi todos los idiomas, alemán, francés, casi todos es lo mismo. Y hay la palabra en quechua y hay la palabra en aymara. No la palabra inter, pero sí lo que denota el significado, ¿no? Entonces dije, voy a ver ahora, me toca ver la cultura. Entonces por ahí no va el paradigma hegemónico. Dije, por inter no va, es una acción. Entonces voy a ver la palabra cultura. Y entonces encontré que cultura viene de cultivo, ¿no? Y está relacionado hay 2 acepciones. Un conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Esa era una acepción. La otra dice conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Y entonces dije, bueno, es un concepto. Entonces, aquí sí podemos encontrar un paradigma, podemos ubicar un paradigma en la palabra cultura. Y bueno, entonces vamos a deconstruirlo. La primera acepción señala, mediante parte, no voy a leer todo de nuevo, mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Eso está en la definición de cultura. Entonces, significa que el que no sabe leer
o no estudió formalmente, claro, carecería de cultura. Entonces ahí vamos dándonos cuenta de cuán hegemónico podría ser el paradigma de cultura. La segunda acepción señala conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. Cuando se refiere a un pueblo, se estará refiriendo a un pueblo originario, a una etnia, o estaría refiriéndose a la población en general, ¿no? Al populorum, como diríamos. O se está refiriendo a una clase social, o sea, dice, costumbres que caracterizan a un pueblo, una clase social. Entonces, cómo es que debemos entender la clase social? Digamos, por diferenciación socioeconómica, ¿por qué? ¿No? Entonces hay que también revisarlo, profundizar por ahí. A una época, dice, caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Y yo pregunto, ¿un periodo? O sea, la Edad Moderna, ¿no? La Edad Media, o la República, o Woodstock, ¿no? La época de los hippies, ¿no? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Y entonces, ese trabajo no lo vamos a hacer aquí ahorita, pero lo propongo para que cada uno en sus propias reflexiones lo pueda hacer. Pero había una cosa súper interesante. Ni en quechua ni en aymara existe la palabra, ¿no? Pienso particularmente porque es un concepto producto de la abstracción, ¿no? Y que hasta ahora no hay suficiente trabajos o no hay suficiente interés en señalar cómo es de que en el mundo andino se abstrae, por ejemplo. Sabemos que es presentativo, ¿no? Que en el aquí y ahora se produce el conocimiento, pero seguro que abstrae, porque la abstracción es un ejercicio mental, pero ¿cómo lo hace? No nos hemos preocupado por averiguarlo, ¿no? Entonces, aquí, en la primera sección, esa que dice que mediante la lectura, el estudio y el trabajo, o sea, la persona culta es la que habla bien, la que es leída y escribida, ¿no? Como diría mi abuela, y también que entiende de arte, de poesía, de literatura, es culto, dice, ¿no? Porque en realidad la palabra cultura también viene de culto. Y entonces, en esta primera acepción, que se está mencionando, es que se consolidó como paradigma. Esta primera acepción se consolida como paradigma. Diría yo desde la República, O sea, probablemente antes también había cierto tipo de diferenciación y cosas, pero creo que como paradigma, después de la Ilustración y todo lo demás, se consolida desde la República, pues todas las políticas públicas estuvieran orientadas a culturizar, es decir, mínimamente a enseñar a leer, ¿no? a las grandes mayorías marginadas e inferiorizadas por analfabetas, precisamente en el idioma oficial. ¿No? Había un idioma oficial, que era el castellano, el español, y las personas analfabetas no eran cultas, ¿no? Entonces hay que culturizarlas, ¿no? En el mejor de los casos, su objetivo fue aculturarlos para asimilarlos en mejores condiciones. Pero podemos seguir deconstruyendo el término y deconstruyendo el paradigma, pero nos demoraríamos mucho. Así es que nos situaremos en el hoy y ahora, ¿no? Y veamos cómo lo acabamos de ver
cómo se expresa estas dos concepciones de cultura, estas dos formas de paradigmas, digamos, en el tema de interculturalidad. Un denominador común es que la interculturalidad es el diálogo entre culturas, pero deja de precisar la dirección del diálogo. Y yo tengo la impresión de que allí podemos ubicar la trampita. No dice si ese diálogo es horizontal, si ese diálogo de arriba para abajo, de abajo para arriba, si es de izquierda a derecha, etc., ¿no? Entonces, solamente dice la interculturalidad, cuando encontramos las definiciones, dice que es el diálogo entre culturas. Desde la década de los 80 del siglo pasado, es que recién empieza a visibilizarse el término y el tema, ¿no? O sea, tiene una emergencia mucho más antes, desde la década de los 50, 40, pero se empieza a tratar, se empieza a visibilizar el tema desde la década de los 80. Pero desde allí hasta hoy mucho ha ocurrido en el mundo. La caída del muro de Berlín, los 500 años, la globalización económica, el internet, el movimiento zapatista, el cambio de siglo, los intensivos flujos migratorios y la posmodernidad, ¿no? Todos estos eventos, si los vemos en el tiempo y en su incidencia en lo que nos toca vivir ahora, vemos que esto hizo emerger la existencia de culturas diversas y romper el mito de lo que se piensa en el primer mundo es universal. Ese mito ya no se puede sostener. Y ocurre de la misma manera, o sea, que ese mito que lo que ocurre en el primer mundo es universal y ocurre en todas partes del mundo, ya fue, ¿no? Esta situación ha permitido que un término algo ambiguo, interculturalidad, vaya siendo manejado y utilizado según intereses diversos, al punto que hoy, casi al final de la segunda década del siglo XXI, podamos no solamente ubicar, sino también situar las diversas acepciones que el término interculturalidad soporta. La primera gran corriente ideológica originada a partir de la necesidad de reconocer las diferencias culturales y promover que se las tolere para una armónica convivencia social fue la del multiculturalismo. Desde esa corriente, ¿no?, se reconoce que hay diferencias culturales, pero que para una convivencia armónica hay que tolerarse, ¿no? Hay que tolerar esas diferencias. Y desde esa corriente podemos ubicar una interculturalidad que Fidel Dubino denomina funcional, y es la que utiliza actualmente el Estado para diseñar políticas públicas, pues considera las diferencias culturales como resultado de la pobreza o de la estratificación social, en el supuesto que el modo de vida, costumbres y conocimientos son universales. Además, que permite al Estado lograr mejores calificaciones de desarrollo, porque el tema está promovido desde los organismos multilaterales. Y entonces hay que votar, ¿no? Dice, el índice de pobreza, o sea, todos los índices. Y entonces con estas políticas el Estado puede decir, estamos trabajando en educación bilingüe, en escuelas rurales, estamos diseñando normas técnicas de salud como el parto vertical, ¿no? Estamos haciendo cosas interculturalmente, ¿no?, porque están exigiendo de que se reconozcan las diferencias culturales. Una interculturalidad, también se puede ubicar una interculturalidad como estrategia empresarial de grandes corporaciones y consorcios, que
que siguiendo leyes del mercado producen fuera de sus sedes principales, en países donde la mano de obra es más barata, y tienen que trasladar a sus ejecutivos para que rindan mejor, más eficientemente, con menos estrés, se camuflen socialmente en sus países satélites, ¿no? Y entonces no estén aislados y puedan relacionarse, etcétera, etcétera, menos estrés, más eficiencia. Y en otros casos, para diseñar mejor sus estrategias de publicidad y mercadotecnia. Podemos inferir que estas acepciones de interculturalidad tienen un sustento más sociológico y es lo que podemos ubicar en lo que dijo Joseph Esterman como una interculturalidad light, ¿no? Desde la práctica de la primera corriente, o sea, estamos avanzando, ¿no? Primero el multiculturalismo, y desde esa práctica, que dicho sea de paso, hace como un par de años Angela Merkel reconoció que 20 años de multiculturalismo o de políticas multiculturales en Alemania habían fracasado, entonces ya podemos, ¿no? Y por eso él dice, Joseph dice, es peligroso, ¿no? Pero bueno, desde esa primera práctica, esa primera corriente, va emergiendo el pluralismo cultural o pluriculturalidad, en la propuesta de considerar la necesidad de la coexistencia de las diferencias culturales. Esta corriente va evidenciando sobre todo la existencia de pueblos originarios al interior de sus sociedades nacionales y va promoviendo su interrelación. También entonces podemos encontrar que allí la interculturalidad tiene varias acepciones. Una de ellas es una interculturalidad que también Fidel Tubino ha denominado como crítica, que también la señaló Joseph, ¿no? Porque se sustenta en la corriente de pensamiento crítico que se trabaja más desde la academia y que plantea políticas de inclusión más proactivas. O sea, ya no solamente se habla de tolerar, sino también de incluir, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de eso podemos ver que hay universidades interculturales, ¿no? Hay reconocimiento de lenguas indígenas, hay un pluralismo jurídico, ¿no? Entre otras. También hay otra acepción de la interculturalidad que se ha trabajado más con Catherine Walsh en Ecuador para la constituyente ecuatoriana. Es la interculturalidad como proyecto político, ¿no? Y defendido, sustentado y puesto en práctica por los movimientos indígenas de Ecuador, asesorados por Catherine Walsh, que tuvo lugar en la experiencia de elaborar la constituyente ecuatoriana, ¿no? Entonces, esa es una tendencia, es una corriente, es una acepción de la interculturalidad que también se ha trabajado y existe. Y después hay otra interculturalidad como una forma de comunicación. Hay también teóricos y hay también prácticas que defienden o definen la interculturalidad como forma de comunicación. Y hay una interculturalidad también como propuesta de paz para la humanidad, que también hizo referencia Joseph, trabajada justo por Fournet Betancourt, un filósofo desde la filosofía, y que también deja entrever Joseph en su conferencia y en sus últimos escritos, que plantea la necesidad del diálogo de culturas para que se construya una nueva, una cultura híbrida en la propuesta de García Canclini, por ejemplo, ¿no? Desde Latinoamérica. Como se percibe, son acepciones con un sustento más antropológico. Sin embargo, hay una corriente que aún le falta una denominación, pero que se sustenta en la filosofía intercultural, que según su impulsor, Raymond Panecker, no es una corriente más de la filosofía, no es escatológica, no es una corriente dentro de la filosofía. Él dice
que es una otra filosofía, o una filosofía otra. Con esa orientación la interculturalidad está situada, es decir, la interculturalidad está, se puede situar entre, por ejemplo, una interculturalidad dentro de la cultura hegemónica, ¿no? Que podríamos decir la relación con grupos de artistas o con grupos literarios, o sea, cómo se da el diálogo intercultural entre, por ejemplo, jóvenes de barrios marginales con, qué sé yo, Yuyescani, por decir, que están trabajando y que tienen un discurso más elaborado y académico de la cultura, ¿no? Entonces, por eso hablamos de interculturalidades, porque en cada sitio cultural, en este caso hablamos de la cultura occidental antropocéntrica, hay interculturalidades. Y en otras culturas que podríamos saber, señalar como los pueblos originarios, la relación entre ellos también será otras formas de interculturalidad. Entonces podemos decir que la interculturalidad está situada, ¿no? Y que se está trabajando, esta corriente de interculturalidad se está trabajando como interculturalidad liberadora, también emancipadora, así más o menos algunos la están denominando, ¿no? Ya que las anteriores acepciones de interculturalidad se han ubicado como liberales, ¿no? Y entonces, esta propuesta emancipadora o liberadora de la interculturalidad considera el derecho a la diferencia, es decir, el derecho de ser y estar de cada cultura en diálogo permanente y cotidiano, de igual a igual, ahí sí lo señala, preservando cada una su propia dinámica cultural, pero buscando enriquecerse mutuamente, un poco también lo que señalaba Joseph. Y allí también hay acepciones, ¿no?, de interculturalidad. Hay una interculturalidad como actitud, que también lo señaló él, ¿no?, que es lo que plantea y desarrolla, hay una filósofa, Diana de Vallascar, y hay la interculturalidad como diálogo dialogal o dialógico entre culturas. Es un diálogo que se sustenta en el respeto mutuo de las culturas que entran en un diálogo basado en la validez y no en el poder, en equivalentes homeomórficos, es decir, que la equivalencia se da en términos de similares contextos y función, ¿no? En palabras del autor, se lograría cuando a través, me estoy refiriendo a Panikkar, quien es el que lo propone, se lograría cuando a través del diálogo se fertilizan las culturas, ¿no? Es la propuesta de Raymond Panikkar para la convivencia pacífica. Podríamos asumir que es la propuesta para revitalizar la humanidad de los seres humanos. Y es una perspectiva que también trabajamos desde el grupo de estudios, que edita la revista Pluralidades. Muchas gracias.